tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, jueves 15 de septiembre de 2022. Un día hermoso. Yo lo puedo percibir de esta manera. La temperatura de hecho está un poco agradable. No sabemos muy bien o muy exactamente cómo está afuera, pero al menos aquí en la torre lo sentimos realmente agradable. Trabajamos hoy Josema, Priscila, Mirna, los compañeros también de control apoyándonos con el canal de YouTube. Está Rodrigo, Cristian, Lorenzo y por supuesto mi compañero de todos los días y conductor del programa, Alfredo Pereira. Ascendí. Vos siempre sos. Yo no puedo ser conductora sin mi conductor. Ah, ¿te tengo que decir co-conductor o querés ser conductor? ¿Cómo vas? Yo me sentí siempre... Co-conductor. No. Libremente como... Ahí dice, conducen Prince Otto y Alfredo Pereira. Ah. En el zócalo del canal. Ok. Entonces decime, ¿cómo vos te definías? Yo pensé que vos eras la conductora y vos sos la que maneja la orquesta. Yo un día venía con mi guitarrita, otro día con el piano, otro día con lo que podía, ¿verdad? Y así es, pero compartimos. Pero la que conduce, sos la que maneja la... ¿Qué querés, Alfredo? No tengo nada. Plata no me pidas luego. Está bien. No querés nada. No, Bitcoins. Me estás halagando. Ya lo escuchamos a nuestro invitado de hoy y a quien agradecemos por supuesto su presencia cada mes. Creo que no vino como en 2 oportunidades, pero después va compensando, ¿verdad? La semana pasada nomás se me complicó la agenda. ¿Cómo estamos? Estuve de viaje. Eso también fue lo que ocurrió. Bueno, sí, está bien. Sí. Entonces, siempre comprometidos con nosotros. Pero muchas gracias. Pero por supuesto, yo soy el voto duro de este programa. Ya que estamos hablando de campaña electoral. Sí. Decirle a Sebastián Hacha que es el más escuchado en el podcast. Sí, el más escuchado. ¿Sabías eso? ¿Te quiere la audiencia? Yo fui al médico la vez pasada y me dijo, che, espectacular ese programa que tiene en Economía Mil. Vos sabés que escucho siempre cuando tu programa. Pues yo me doy una vez al menos. No, yo escucho cuando vos sos mi paciente, me dice. Bueno, menos mal, le digo. Espero que no vaya otro paciente, pero sí, realmente el podcast es un éxito, por lo menos en la comunidad médica, porque me dijo que le estuvo recomendando a otros colegas suyos. Qué bueno, saludos a tu médico. ¿Te pregunto su nombre especialmente para el área de psiquiatría, ¿verdad? Entonces, ahí pegamos ahí pega mucho, sí. Le volvemos loco a la gente. Sebastián, hoy vamos a hablar de un tema que es punto clave ya en estos meses, así que yo te cedo. No sé si querés preguntarle algo primeramente vos a Alfredo o hacer una introducción. ¿Sobre el tema o qué? Sobre el tema, claro. Sobre el tema, claro. No, ¿qué querías? ¿Qué le ibas a preguntar? No, me miraste como... No te mira así como... Te interpela. Sí. No, totalmente. Y este tema obviamente que tiene un impacto... Bueno, lo hemos vivido este año de manera ya... Apenas empezó el año. Sí. Creo que la guerra, Ucrania, no pasaba una guerra así... hace muchísimo, no importa, acá el tema era la campaña electoral que empezó y cómo eso fue marcando la agenda política, obviamente, pero con consecuencias económicas, ¿verdad? Nefastas consecuencias económicas. Esto empezó un poco ya antes, ¿verdad? Con el tema de la jubilación de los médicos, o sea, todo estuvo en torno a ese tema. Los últimos reportes del propio gobierno hablan de 66.000 nuevos cargos creados en lo que va este año, y uno no tiene por qué, o sea, a ver, yo no digo, no quiero caer en el cinismo de decir esto pasa nomás luego, porque el día que nos acostumbremos a la realidad vamos a dejar de ser críticos, y el día que dejemos de ser críticos vamos a dejar de progresar como sociedad. No, dejamos de ser humanos ya entonces. Exactamente, ¿verdad? La única capacidad que tenemos los seres humanos, a diferencia del resto de los homínidos, es justamente la capacidad de crítica y de pregunta y de curiosidad que tenemos. Entonces, el hecho de que se repita sistemáticamente no significa que esté bien. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y busqué dos artículos que pretendo que nos ayuden para el debate. Un artículo cortito de 2 páginas que resume enormemente, para mí por lo menos es un material de lectura obligatoria en todas las clases que doy yo, que se llama Se buscan políticos honestos para sociedades corruptas, que escribió un amigo muy querido, Gerardo Lechevalier, que
le encontró la tragedia muy joven. Él estaba como veedor del proceso electoral en Haití el año del terremoto y murió en el terremoto. Y era una persona que amaba profundamente al Paraguay porque estuvo como representante residente del NDI cuando el NDI tenía una oficina en Paraguay, allá por 2004 aproximadamente. Bueno, allí trabajamos amistad y bueno, yo lo vi unos meses antes de su muerte. Puedo decir, no sé si no me despedí de él, pero por lo menos lo vi unos meses antes de su fallecimiento. Y el otro es un manual muy interesante, se llama 100 reglas para el perfecto político. Que 100 consejos, manual del perfecto político, de la Universidad Camilo José Cela, que es la universidad española con la cual tenemos un convenio desde la Universidad Columbia, donde hace 8 años tenemos posgrados vinculados a la administración pública de la política. Y bueno, entonces debatimos con ellos. Ellos tienen una simulación de campañas políticas y una simulación de gobierno muy buena que te obliga a... es un jueguito que termina siendo muy en serio, con peleas que duran después de la simulación y todo, ¿verdad? Porque confronta lógicamente a lo que nos lleva a la política, que es un proceso, porque finalmente es eso todavía para Occidente y sobre todo para América Latina, un proceso en el cual podamos separar la defensa de nuestras ideas de los ataques personales o de lo que las personas creen, o calificar a las otras personas por lo que ellos creen. En esta época hay crispaciones, no sé si les pasarán sus grupos de amigos, ¿verdad? Que alguien saca la tapa de un diario, alguien para contestarle saca la tapa del otro diario. Entonces al final o todos son iguales o todos son la misma porquería, o en realidad nadie vale la pena, y ahí termina el profundo debate político. Y creo que es muy importante repasar el concepto en sí de la política. La política es finalmente la actividad humana que busca el poder. O sea, nosotros no podemos decir, no, pero este tipo lo que quiere es poder. Obvio, está metido en política. Si quisiera otra cosa, estaría en un movimiento de iglesia, en una ONG, una cooperativa. Pero cuando uno habla de la política... Aunque también ahí hay búsqueda. Es que también, por cierto, claro. y con peores trampas. Sí. Y con peores trampas, porque muchas veces se le critica a los partidos políticos, pero en las federaciones deportivas se hacen cosas peores. Así o sea, yo les puedo asegurar, y por experiencia propia, que cómo te quieren cocinar los cargos, cómo quieren manejar las cosas. Y en cierta manera, yo digo yo mucho porque en realidad me hago cargo de lo que yo pienso, ¿verdad? No tuve tiempo de sistematizar con mis 6 hijos todavía, de escribir algún libro. Me falta escribir el libro. El árbol y los hijos ya superé con creces. falta el libro. Pero lo importante es que se lea, dice el libro, no que se escriba. Lo importante es educarle, dice a los hijos. Y lo importante es que el árbol dé sombra, no solamente plantarlo, ¿verdad? Entonces, estábamos... Yo siempre suelo decir que a nosotros nosotros no tenemos una edad media. O sea, nosotros no podemos hacer una retrospectiva en decir, nosotros venimos de monarquías absolutas y ahora tenemos un estado en el cual todos votan. Entonces, la democracia está, diría Frank Underwood en la serie House of Cards, está sobrevalorada, dice él. Pero yo creo que más allá de lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos, una realidad bastante diferente, yo creo que de hecho está subvalorada. Nosotros quienes no hemos pasado por el proceso de lo que significa una dictadura, a mí me tocó muy cerca porque mi abuelo fue un exiliado político, no podemos entender lo que es realmente vivir en una sociedad en la cual te digan lo que tengas que decir. Estuve en Turquía y por supuesto no entiendo nada de turco, y por supuesto que hay 28 canales donde 14 son noticias y 14 son novelas. Entonces los canales están a full las novelas turcas. No, series, a full. No, yo le decía a mi esposa, fíjate bien porque te va a ser la próxima que vas a querer ver ahora cuando se suban a alguna plataforma. Y la verdad que era, o sea, como les digo, yo no veo novelas, me dicen. No, yo acepto que veo, porque no, yo no veo le digo a mi esposa, le digo que este es un Natch, dice Richard Thaler, ¿verdad? Dice, sí. ¿Qué querés ver? Y lo que vos quieras, mentiras. ¿Querés ver la novela? Entonces, mi esposa ve las novelas y bueno, yo veo las novelas. Interesante, la verdad que es muy bueno, pero muy cuidado. Hay que entender también que las novelas pasan por un filtro gubernamental. En las novelas turcas uno no ve mujeres con burka, por ejemplo. ¿Verdad? No. Uno, en las novelas turcas no está llamado desde el minarete para la oración diaria 5 veces al día. Nunca vas a ver eso en una novela turca. No. Y bueno, claro, Turquía en realidad es un país con un 99% de población musulmana, pero descafeinado, ¿verdad? Pero es impresionante cómo la población necesita
un liderazgo fuerte que es el que le da hoy en día Tayyip Erdogan, ¿verdad? Entonces, esos 14 canales que hablan de noticias, todos hablan de Erdogan. Claro. Entonces, Erdogan se fue a visitar. Encima, justo cuando estaba en Turquía, Erdogan decide darle la espalda a Putin, su eterno aliado, y se va a visitar a Zelensky, a Ucrania, y le apoya la posición de la Unión Europea, obviamente con el destino final de que acepten la postulación de Turquía para el ingreso a la Unión Europea, que está durmiendo el sueño de los justos allí hace más de 10 años. Y me escribe un amigo y me dice: che, ya encontraste un refugio antiaéreo para donde puedas esconderte por si se llega a enojar Putin. Y le digo que bueno, la verdad que el mejor comentario turístico, claro, tip turístico para alegrarme las vacaciones. Sí. Y digo esto porque en realidad en la búsqueda del poder se hacen muchas cosas, se dicen muchas cosas, se repiten muchas cosas, y como ciudadanos que creemos, como seres humanos que creemos que actuamos racionalmente, al momento de criticar somos sumamente críticos con los políticos. Pero en realidad al momento de elegir somos niños de 12 años, y eso hay estudios comprobados en neurociencia en realidad, donde nosotros primero hacemos una elección y después la racionalizamos. Claro. O sea, a mí me gusta este candidato, pero en realidad me gusta porque me gusta su ceja, me gusta su forma de hablar, su sonrisa, y después digo que tiene los mejores programas de gobierno. Sí. Incluso me acuerdo, hay un capítulo de Freakonomics que hablaba de que la correlación entre la cantidad de auspicio, dinero gastado en la campaña y el candidato es mínima. Al final, claro, la personalidad del candidato es lo que termina moviendo. Hay un punto, en Estados Unidos, ¿verdad? Es que hay un punto de quiebre en las campañas políticas, sobre todo en las modernas, que se da cuando Richard Nixon debate en el debate presidencial, que es también un tema controvertido. Hay leyes electorales que obligan a los candidatos a tener debates. O sea, no es como ocurre de repente aquí, que el candidato que está adelante no se va porque no quiere discutir, no, tienen la obligación de debatir. Creo que Chile y Uruguay tienen esa norma. No sé si es una norma escrita, pero por lo menos es impensable que no escuchar a los candidatos en un debate, ¿verdad? Y en los Estados Unidos también es así, o sea, no puede existir una campaña política en la que un candidato se ausente y pierde las elecciones, o sea, directamente. Y esto no significa que en realidad la democracia de los Estados Unidos sea el modelo de democracia. Está pasando por una crisis institucional muy importante. Donald Trump fue el primer presidente de la historia que sigue, ahora expresidente, que sigue cuestionando los resultados electorales, sí, y que pone en duda a un sistema electoral que no tiene y no ha tenido nunca mayores problemas con respecto al conteo de los votos. Salvo, bueno, fue cuestionado cuando ganó Bush en el colegio electoral de Florida, en donde el tribunal estatal, la Corte Suprema Estatal, ordenó el recuento de los votos, y el Tribunal Supremo Federal dijo: señores, ganó Bush, y con esos votos del colegio electoral finalmente Bush le gana a Gore, perdiendo en votos populares, porque el sistema electoral americano es bastante complejo, ¿verdad? Y no nos va a dar una hora para poder explicarlo, pero bueno, básicamente hoy en día, pero sí es digno de rescatar que hay democracias en las cuales, si no le escuchan hablar a su candidato, no pueden votarle. O sea, una persona que no puede hablar en público o que tiene temor de hacerlo no está concebida, o sea, no está preparada para ser candidato. Y les decía yo que hay como un antes y un después de esas elecciones entre Kennedy y Nixon, porque las personas que escucharon por radio ese debate dijeron que ganó Nixon, y las personas que vieron por televisión dijeron que ganó Kennedy. Entonces, allí empieza todo este show de la videopolítica, en donde se habla mucho de los mensajes no verbales, cómo se para, cómo se viste, cómo se ve el candidato, cómo usa las manos, cuál es la impostación de voz. O sea, son todas cosas que hacen que nada más con 25% importe lo que diga. Lo importante, ese otro 75% es cómo se ve. Y eso el marketing político hace muchos años lo tiene estudiado y lleva finalmente a tomar decisiones. Hay un video en TED, para mí uno de los mejores, también material de clase siempre en los cursos que doy en posgrado, que de un polemista chino que se llama Eric X. Lee, L-I latina. Él en realidad es un broker que nació en Shanghái, y es un polemista, digo, porque él es un propagandista del sistema chino. Entonces él dice:
Lo que pasa acá en Estados Unidos, ustedes le eligen a esta persona y muestra la foto de Obama, y que fue senador de un estado que tiene 7 millones de habitantes. Y no sé, y a Bush, que fue un gobernador de un estado que tenía 13 millones de habitantes. Perfecto. Pero nosotros lo elegimos a este señor, y sería, no sé si era Xi Jinping, no sé quién, que primero fue alcalde de una ciudad, luego, o sea, los números chinos, alcalde de una ciudad de 5 millones de habitantes, después fue gobernador de una provincia de 300 millones de habitantes. Y entonces venden como un proceso de meritocracia, porque finalmente dice lo que ocurre con una democracia es un proceso, y lo dice en inglés suena bien, de elect and regret, o sea, elegir y arrepentirse. Entonces dice, bueno, ya no nos arrepentimos. Claro, es sumamente provocador el video porque muestra la parte linda de lo que es manejarse a través de una tecnocracia manejada por un políburo, en el cual hay solamente 70 millones de afiliados. El Partido Comunista Chino tiene 70 millones de afiliados. Pero espera, son 1.400 millones de habitantes. O sea, en realidad la élite son los 70 millones que están dentro del Partido Comunista, que son los que entran dentro de esa carrera de méritos para llegar finalmente a un grupo de 40.000 funcionarios de primera línea, que son los que realmente tienen el poder efectivo sobre el país. Hoy en día Xi Jinping, que es una persona que no deja de tener problemas, pues nosotros decimos que la democracia tiene problemas. Bueno, China, con todo este tema de la visita de Nancy Pelosi y demás cuestiones, los tipos se pusieron en pie de guerra, pero al final no hicieron nada más que tirar fuegos artificiales, le digo yo, ¿verdad? Porque tiraron cohetes, no sé cuántos, sí, dispararon al aire unas cuantas veces. Porque en realidad sí estaba enfrentando un problema interno muy grave, o sea, que son los problemas de los países que no tienen elecciones, ¿verdad? Sí tiene que ser reelecto ahora en octubre o noviembre por el Comité Central del Partido Comunista Chino, por segunda vez reelecto. O sea, sería su tercer periodo y sería el primer presidente desde Deng Xiaoping que asume por 3 periodos la presidencia. Porque la regla era hasta 10 años, 2 periodos. 2 periodos. Y él va a romper esta regla. Y él, de los 47 cargos principales del Comité Central del Partido Comunista Chino, ya tiene 17. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te muestra eso? Te muestra que en realidad los países que no eligen, no es que tampoco que le va demasiado bien, porque los problemas que están teniendo hoy en día China son los problemas propios, como voy a hacer una provocación, como los tiene Chile, de una clase media creciente que antes tenía menos ingresos, ahora tiene más ingresos, entonces tienen más problemas. Uno de los problemas que manifestaban la gente que se manifestaba ahí en Plaza Italia, en Santiago, era, no, acá en realidad el problema es que no puedo aparcar mi vehículo. Bueno, pero cuando te hicieron la vivienda social no tenías vehículo. Ese era el problema, ¿verdad? Entonces nadie pensó que iba a crecer tanto económicamente, ¿verdad? Y ahora parece que Chile da un pasito atrás y dice, me gusta la joda, pero no tanto. Entonces vamos a ver si ahí se puede escribir algo mejor de lo que se escribió. Y esta campaña electoral para nosotros tiene como 3 elementos que son nuevos y son muy desafiantes. El primero de ellos, sin lugar a dudas, para Paraguay es el voto desbloqueado. Nadie sabe cómo va a funcionar. ¿Eso podés explicar rápidamente? Sí, sin problema. La posibilidad de votar a la persona que yo quiero, porque ese es el eslogan principal, se traduce en que en la pantalla de votación uno puede presionar digitalmente sobre la pantalla táctil la cara de la persona, un voto nomás, ¿verdad? Del senador, del diputado, del gobernador, del concejal departamental y de la chapa presidencial que le guste. Ya no va a votar a una lista sábana que después tiene que mantenerse en ese orden, y que probablemente la persona que esté en número 20 en los senadores sea el que te gusta, pero tiene muy poca probabilidad de entrar. Ahora sí tiene probabilidades. Sí, él se mueve. Sí se mueve. Sí se mueve y sí segmenta finalmente ese tema que vos hablabas, Pope, que es el tema de la comunicación. Si segmenta la comunicación como lo hizo, ya un ejemplo, no sé, Pablito Callizo allí en Asunción, que estaba en número 9 y terminó entrando entre los 3 concejales que metió su partido político para que quería, él hizo una muy buena campaña a muy bajo costo, porque él segmentó su público e hizo algo muy interesante, que es segmentar la comunicación para el público. En este manual del perfecto político y los 100 tips que te dan para los candidatos, de hecho te dicen, uno no puede tener todas las propuestas. Uno tiene que saber qué propuesta vas a tener y vas a trabajar. Tu caballito de batalla ese. Claro, porque finalmente en los otros sistemas
en donde votabas por la lista Sábana, vos podías opinar de todo. Podías opinar de energía nuclear, de ginecología, podías opinar de cualquier cosa porque finalmente estaba en una lista y si estaba bien posicionado, si vos sabías hablar más o menos bien, esto te servía. Y podemos decir que, no me digas nomás, sí, sí, sí. Puedo ver que candidato que probablemente esté en la lista 21, 22, tienen que llamar la atención también. Claro, claro. Entonces empieza, claro. Por un lado positivo, más ruido. Sí, por un lado positivo, por otro lado desafiante porque te convertís también en rival de tus propios compañeros de lista. Pero esa rivalidad no necesariamente tiene que convertirse en un ataque entre correligionarios. O sea, esa rivalidad tiene que ser en quien hace llegar mejor su mensaje. Y lo que hemos visto en Villarrica, por ejemplo, el actual presidente de la Junta Municipal, él terminó 12 la interna. Y fue el más votado. O sea, ¿qué hicieron estos jugadores para tener tan buena elección? Es lo que tenemos que empezar a estudiar ahora. Y básicamente, y siguiendo estos manuales que lo han hecho personas que han acompañado decenas de campañas, lo que te dicen es muy claro y lo dicen para cualquier tipo de campaña. Hay que segmentar tu público y hay que segmentar tu mensaje. ¿Se va a dar eso con el voto desbloqueado, con esa pantalla? Yo le voy a poder votar ahí, sí, le vas a poder votar. Creo que hasta este momento creo que la justicia electoral dijo que el orden va a ser de hasta 9 candidatos por cada aparición de pantalla. O sea, uno tiene que hacer un scroll para llegar hasta ahí hay cierta ya desventaja para lo que no entra dentro de la pantalla. Claro, para quienes no están en la primera pantalla es ya un esfuerzo adicional. Si se incrustó, se insertó en la mente de la persona, va a tener que hacer ese esfuerzo de buscarle. El nombre, por eso que el nombre y el número va a ser muy importante en este tema. El segundo elemento que que hace muy particular Perdón, sí. y volviendo antes nomás, cuando era bloqueado, digamos, el incentivo de que te genera una unidad un elemento positivo te genera unidad dentro del partido. Sí. Bueno, a mí me pusieron senador número 30, bueno, apoyo, voy sumando, que entren todos los que están adelante mío. Sí. Digamos, la desventaja que tenía era que había gente posicionada en los primeros puestos. Claro. Y que era ya imposible sacarle de ahí. Los cocodrilos que estaban... Sí. Esa era por eso se buscaba reformar. Por eso se buscó reformar. Y se buscó, hay que ver también si es que va a ayudar a evitar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Porque finalmente quienes estaban en 1, 2, 3 y 4... no eran los mejores, no era el tipo que leyó más libros, el que tiene más títulos ni nada, sino el que puso más plata para asegurar su 1, 2 y 3, ¿verdad? El problema es que ese 1, 2 y 3 ahora no es seguro. Exacto. Entonces, yo ya no quiero apostar demasiado porque en realidad yo no sé qué es lo que va a pasar. Y si dejo nomás la mitad de lo que iba a apostar para en realidad contratarle a alguien que pueda posicionarme a mí, es ahora la pregunta. De esa manera se intenta, y yo creo que es un paso positivo, de tratar de que el candidato vuelva a conectar en su mensaje con la ciudadanía. Ahora, lo que no sabemos, y realmente no lo sabemos porque tenemos que preguntárselo, es qué quiere la ciudadanía. Porque cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, que es el segundo gran desafío, a ver si es que esto puede mejorar la calidad de la representación o el dilema, entre comillas, de la crisis de la representación, de que mucha gente se habla y dice, no, nosotros tenemos una crisis de representación, es ver si en realidad tenemos un problema de crisis de representación. Yo dudo mucho que nosotros tengamos una crisis de representación. O sea, yo sigo creyendo que la democracia y lo positivo de la democracia es que si te miras al espejo, es como un espejo, y si te miras al espejo y te ves, canoso, achacado y con sobrepeso, esa es la democracia, esa es tu sociedad. No es lo que yo quiero, es lo que el conjunto social quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que tratar de elegir mejor. Mucha gente quizás está feliz con personas que para muchos de nosotros nos parece impresentable, pero finalmente la democracia va a eso. De eso se trata la democracia. Es un régimen de libertades. Entonces, si a alguien le gusta votarle a Pepito el Grillo, y bueno, le vota a Pepito el Grillo. Y le gusta a Pepito el Grillo. No lo quiere nomás decir. Después tenés otro tipo de elector. Tenés el tipo de elector que le vota a un ideal de candidato que en realidad no existe. Quiero que el candidato sea honesto, quiero que el candidato sea coherente, quiero que el candidato devuelva sus viáticos, quiero que el candidato no robe, quiero que el candidato sea un galán, caballero.
Y bueno, y vos le preguntás, y por ejemplo, ¿tu pareja es así? No es. Bueno, eso es para, no sé, San Roque de Santa Cruz, ¿verdad? O sea, él sería una persona que tiene esa característica. No existe esa idealización del candidato que es perfecto, porque en realidad ese grupo de personas que son el voto, digamos, más reflexivo, lo que quieren es una identificación con el elector. El voto de los partidos tradicionales es un voto mucho más al color y a la militancia. O sea, una persona, yo les digo, habiendo sido 10 años apoderado de un partido político, que es muy difícil conseguir que alguien sea número 30 en tu lista de senadores. Porque en un partido nuevo, pequeño, porque todos los partidos nuevos son pequeños per se, o sea, ¿cuál es la motivación? Prestar mi nombre para que algún día, para el día de mañana me digan, no, ese uno es Colorado, no vamos a meterle nosotros una licitación, fuera, chao. Porque esos son los temores reales que hay. Su empresa no va a ganar ningún contrato con el Estado, ¿verdad? O sea, y la gente opera de esa manera. No digo que esté bien o que esté mal, le estoy contando cómo son las cosas. A mí no me parece que esté bien, pero bueno, a mí no me parece, quizás haya gente que sí le parezca que está bien. Sin embargo, cuando uno está en un partido tradicional, eso es sinónimo de militancia. Si vos ya estuviste una vez en el 30, la próxima vez tenés que estar entre los 20 primeros. Perseveraste. Claro, perseveraste. Vos haces conscripción, ¿verdad? Entonces va subiendo. Fuiste de aspirante, pasaste a cabo, fuiste sargento, ya estás en subteniente, ya tenés el derecho a reclamar algún espacio. Y quienes están arriba también reconocen eso, porque ese es el sistema de recolección finalmente de votos en la base. En cambio, en los partidos no tradicionales, finalmente el sistema que se quiere replicar estúpidamente, porque eso nos ha pasado también a nosotros. Sí, pues nosotros tenemos que tener líderes de base. Uno gasta una cantidad de dinero y de recursos para formar líderes de base, más que sí, claro que son importantes, pero replicamos el sistema que está basado en un esquema prebendario y clientelista. En donde los fondos finalmente no vienen del bolsillo de los candidatos, vienen del presupuesto público generalmente, o lastimosamente últimamente del crimen organizado. ¿Y cuál entonces es la figura que tiene que utilizarse en ese sentido, si no son líderes de base? Y ese es el segundo gran dilema que tiene que ver con el primero, es cómo van a hacer estas campañas. O sea, van a utilizar mucho la televisión, se va a usar mucho las redes sociales. ¿Cuál va a ser la reina de las redes o de qué se van a utilizar, verdad? La estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Dónde vas a montar la estrategia? ¿Y cómo vas a tener una conversación en la que hoy es indispensable tenerla con las personas que uno interactúa, que es de ida y vuelta? Porque no es que antes era la política del balcón. Salía Perón, salía Mussolini en su balcón y decía... y la gente abajo le aplaudía, ¿verdad? Hoy se acabó eso, ¿verdad? Hoy en el Twitter, de manera instantánea, vos sabés lo que la gente piensa de lo que dijiste. Y te pueden mandar al cuerno o te pueden aplaudir, y ese aplauso no sabes. ¿Se puede volver tendencia? Se puede volver tendencia, y uno cree, y mucha gente cree todavía también, que eso te determina una votación. No te determina una votación, pero te ayuda mucho más a que te estén dando palos todo el día, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que se le da palos todo el día, pero igual tiene sus votos, ¿verdad? Hay diputados que presentan proyectos descabellados y otra vez están allí peleando, y es porque ellos tienen un electorado, y es algo fundamental que nosotros podamos comprender. Yo pensaba de las municipales, por ejemplo, digo un nombre, Wagner, no salió en una red, en ninguna ficha no salió, y fue lejos el más votado del Partido Liberal, está hace 4 o 5 periodos. O sea, ahí vos te das cuenta que también en gran medida toda esta publicidad tiene ciertos interrogantes para algunos que siguen siendo, voy a decir... Claro. Siguen siendo fijos, digamos. Y él tiene su voto cautivo. Son unos cuantos miles de funcionarios públicos que reconocen en él la confianza, credibilidad, liderazgo y resolución de problemas. Que es una de las partes del manual básico del candidato. El candidato debe demostrar esto. Ya lo hablamos en alguna oportunidad cuando hablábamos sobre los liderazgos populistas, Boris Johnson, Bolsonaro y demás cuestiones. O sea, hoy en día la gente no necesita más que el candidato diga, vamos a llamar a una audiencia pública horizontal para que juntos construyamos. No, se acabó ese tema. Yo creo que van a seguir teniendo votos de ese tipo de liderazgos, pero están en descenso absoluto. Yo creo que la gente hoy le vota a la persona que es un doer, el tipo que te soluciona. Claro. No importa cómo. En su momento, el senador Galavera, por ejemplo, fue durísimamente criticado. Él hizo su propia lista y entró solo, sin ninguna de las listas tradicionales, vamos a decir, fuertes del Partido Colorado. Él no usó los dos andariveles. En el Partido Colorado siempre hay un andarivel del oficialismo y un andarivel suelto que es antioficialismo. Claro. Y él se jugó solo y entró. Entonces no podemos decir
todo el Paraguay está de acuerdo en que Calé es esto o es lo otro. Porque él logró captar a un nicho que se ve identificado con su liderazgo. Se mantuvo. Y está bien o está mal eso. Yo no sé si está bien o está mal eso. Lo que sé es que hay gente que vive en el Paraguay que le gusta eso. Así como sé también que hay gente en el Paraguay que es el tercer... voy a agregarle uno más. El tercer gran momento es que si estos dos primeros pasos en realidad invitan a ese 1.000.000 y piquito de electores que no se van a votar. Porque la expresión política de la abstención también es una expresión que uno tiene que tomar en cuenta. Si te están diciendo yo no me voy a votar, te están diciendo a mí no me interesa la política. Y esa gente, básicamente jóvenes, son personas que yo particularmente creo no van a ir nunca más a votar. Porque son personas que viven en las redes, viven en su teléfono. Ahí está su voto. Ese es su voto. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué no la automatización del voto a distancia? O porque no votamos por correo. Los Estados Unidos se vota por correo. Bueno, por acá no hay correo ahora. Ese es el problema. ¿Viste lo de Chile? El voto obligatorio, por ejemplo. Sí. Hubo un... Fue récord, 85% del padrón. Impresionante. Impresionante. Ni ellos mismos creían, ¿eh? No, impresionante. La gente en realidad se movilizó porque se vio realmente amenazada. Kahneman... Pensar rápido, pensar despacio. Él decía, utilizando experimentos psicológicos que había hecho ya uno de sus mentores, Keynes, que las personas son mucho más tendientes a jugarse por algo cuando lo van a perder que cuando van a ganar. Cierto. Entonces, hay varios experimentos, son muy interesantes. La apuesta, el casino. El tema de las apuestas, el tema de dividir en dos de manera aleatoria a un curso y darle la tasa a la universidad a uno y a otro no. Y entonces ver cómo ellos negocian. Y el que ofrece un precio razonable, pero el que negocia no quiere perder y le pide $100 por la tasa. Entonces uno dice, bueno, uno está mucho más dispuesto a arriesgarse. Yo creo que el pueblo chileno se vio arriesgado en los principios básicos que sentaron su sociedad, que fue de lejos la sociedad latinoamericana que más éxito tuvo. Y me dirán que sí, que existe inequidad y más. Todo eso yo les puedo decir que sí es cierto. Pero en erradicación de pobreza y en fortalecimiento de instituciones, Chile ha superado todos los estándares latinoamericanos. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Y el cuarto y último factor que nos viene de afuera, porque es exógeno, es esta declaración de significancia. Sí, eso tenemos que hablar después de la pausa. Sí, pues vamos a hacer un corte, Sebastián, y obviamente te quedas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y van cayendo muchos mensajes, obviamente destacando tu presencia, así que muchas gracias también. No, yo agradecido con el club de fans. Voy a estar haciendo una gira. Es tu esposa, tu tía mi y hijo, todo. sí, ya le habilité el Instagram a los 6. El Twitter a los 6 para que puedan también opinar. No. Quiero compartir este mensaje antes de irnos al corte de Gino, que nos escucha todos los días, nos dice, y plantea una situación muy interesante que dice, el desbloqueo de listas podrá mejorar en algún sentido, complicar en otro sentido, pero es indudable que dio lugar a mayor libertad de opciones para el electorado y ese principio ya es suficiente para apostar a que continúe. La calidad de representación es relativa. El elector vota en quien se siente identificado y si algún ciudadano de pésima moral se siente identificado con un político corrupto, es su derecho a optar por él. Es una pena, pero así también es la democracia. Y dice que nos escucha y saludos a Sebastián. Un abrazo a Gino. Dice que fuiste uno de los mejores diputados que tuvo el Congreso de nuestro país. Muchas gracias. Después vamos a hacer un breve recorrido de cómo fue tu permanencia en el Congreso. Porque tengo entendido que fuiste el más joven, ¿verdad? Uno de los más jóvenes. No sé si el más joven, pero él sí. Él me dijo el más joven. Sí, bueno, de ese periodo definitivamente. Sí. Creo que algunos... Tenías 25 26, años. recién 26 cumplidos. En aquel entonces. Hace tantos kilos. Ahora no entremos en ese detalle. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribí
Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. 1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazó y Daniel Ríos. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, 15 de septiembre de 2022, un día hermoso, y con esa música ahí por fin Pope la acertó, porque Josema le dijo de ¿Qué que me va a decir? Golpe, ¿vos sabías esto? Pero por supuesto. Príncipe. Pero él te envió un mensaje, Josema. ¿Quién me va a enviar mensaje, Josema? Estamos con Sebastián Hacha, él es... yo le dije a Pope Politólogo, no, es abogado. Bueno, abogado. Yo le presidente, dije, fue sí, diputado nacional. Sí, y presidente de... Repetimos pues la consultora, por favor, Sebastián. De hecho, lo dijimos en el corte, pero Pragma... Pragma, notable, y crece. Crece, sí. Y director ejecutivo Pro Desarrollo. Pro Desarrollo. Y también, bueno, docente universitario. Y después vamos a emplear currículum. Presidente y miembro del Tribunal de Disciplina de la Unión de Rugby de Paraguay. Bueno, es tipo anexo, ¿no? Sí, anexo, se forra botón y se hace surcido. O sea, con 6 hijos uno tiene que ingeniarse. Está bien, me parece bien. A Sebastián y fin de semana eso está enseñando acá, después charla allá. Sí. Y la puta se quede demandado, o sea, vos... Ajá. Prácticamente estaba agarrando todo el país. No, me dice, tengo que traer dinero. Hay que traer dinero. No, vale. Sí, honestamente, vivir honestamente es bastante sacrificado ahí así. No, la verdad que sí. Y, a ver, sí, nos quedamos pendientes con... Yo lo que le quería preguntar a Sebastián, o sea... Yo después le quiero vincular con la economía, Alfredo, en el siguiente sentido del presupuesto general que siempre explota en preelecciones o pre-campaña. Sí, de hecho yo estaba más relacionando lo que decía... me acordaba, yo me imagino, o sea, bueno, lo poco que le conozco, Lea Jiménez, una candidata a senadora, sí. ¿Verdad? Recordemos que fue ministra. Sí, mira, una persona que tiene una trayectoria, una capacidad, ¿verdad? Y de repente dice eso de sol en su regazo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, se desvirtuó totalmente. Llamar la atención, y me acordaba nomás, claro, vos tenés esta lista número 22, tenés que hacer cositas de repente para... Llamar la atención. Para llamar la atención. Pero bueno, yo creo que ella tiene una formación, no hace falta que llegue a esos niveles, ¿verdad? Pero claro, me imagino que hay toda una dinámica, y ahí nomás mi preocupación viene, Sebastián. Claro, estamos hablando de dinero. Sí. Primero para las internas.
Carlos, y ese vos dijiste de Pazán, está el tema de la narcopolítica, está el tema del gasto público, viste, no sé, Ministerio de Ambiente, y vos decís, bueno, ruedas para el helicóptero, 200 millones al mes. Nosotros no tenemos helicóptero. Sí, así mismo. ¿Y a dónde se va esa plata? No, si yo les digo que el presupuesto de cartones y papelería es más grande que el presupuesto del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, no, yo no le estoy mintiendo. Cajas, cartones y papelería es más grande que el presupuesto de la niñez y la adolescencia. Triste es. Triste, con un decreto aprobado en el gobierno anterior donde se establecía papel cero. ¿Recuerdan que se hizo tanto brum bum bum? Bueno, la verdad que esa es nuestra realidad, porque recortar el gasto es recortar recursos para campaña. O sea, hay que ser así, claro. O sea, no le estamos ofendiendo a nadie si decimos esto, porque si no lo decimos vamos a ser mentirosos, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. O sea, hay gente que no se imagina una campaña política sin que un operador pagado por el Estado esté trabajando para él en horas que nuestro impuesto debería estar rindiendo en servicios de calidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y como decía, hay una frase que la que cita acá mi amigo Gerardo Lechevalier, que la dijo Carlos Jan González, un infame político mexicano. En realidad no llegó a ser presidente porque él tenía nacionalidad alemana, pero era un hombre, fue un hombre muy fuerte en los gobiernos de Salinas de Gortari y en los anteriores. Después le pasaban el trapo. Y él decía, un político pobre es un pobre político, decía. Uno puede perder unas elecciones si invierte 10 millones de dólares. Pero uno no puede ganar una elección si no invierte 4 millones de dólares aproximadamente. Tenés un candidato muy bueno, tenés una base electoral muy buena, tenés un equipo funcionando. Hay que hablar también del tema de los equipos. Y podés ganar. La inversión es menor. Pero puedes perder también y te patinaste 4 millones de dólares y andás a llorar a tu abuelita, ¿verdad? Porque a diferencia... Claro, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y aquí voy a hacer una solapada, no sé si solapada, abierta, es una crítica a las élites. La gente no invierte en sus políticos. No invierte, o sea, la gente dice, la pucha, va a llegar otra vez de fulano que es un impresentable. ¿Y cuánta plata pusiste vos para que tu fulano que a vos le querés llegue? No, y vamos a ver si es que como mide y después, bueno. Está entonces, ya hay que dejar entonces. Claro. O sea, es cierto, se utiliza recursos públicos, pero yo conozco a mucha gente que tiene un buen pasar y que tiene sobre todo intereses que pueden ser después afectados por el resultado de una elección en caso que gane un candidato que tenga ideas contrarias al modelo de producción que él está desarrollando en su empresa, pero que no van a meter la mano en el bolsillo para apoyar una campaña. Entonces, como decía un ex candidato, que no puedo decir su nombre porque no me autorizó a que cuente esta infidencia, me decía, simpático, ellos quieren que vos pongas la cara, que vos pongas la bronca y que pongas el culo, decía. Porque todo te rompen. Sí. Todo te rompen. Entonces, la verdad es que esa también es una actitud que no se compadece con otras democracias en donde sí hay empresarios honestos que sí invierten ingentes sumas de dinero en un candidato. Y eso no tiene ese motivo ni de vergüenza ni de nada, ¿verdad? Entonces, hay sectores enteros de la economía que se dedican a actividades lícitas que no se les cruza por la cabeza meter la mano en la billetera y bajar $100,000. Pero $100,000 le costó la camioneta que se compró la semana pasada. Esa es la comparación que yo hago, ¿verdad? Entonces, es una autocrítica también, porque es cierto lo que dice Carlos Jan González, por más infame que haya sido. Un político pobre es un pobre político. Uno no puede hacer política sin recursos. Es por eso que yo estoy absolutamente en contra de la gente que piensa que el Estado tiene que dejar de subsidiar a los partidos políticos. No es cierto eso. El día que el Estado deje de subsidiar a los partidos políticos, Jarvis Jiménez Pavón va a ser el candidato a presidente de la República. Porque ellos van a hacer lo que van a tener plata para construir herramientas de poder. Y si hoy lo son, es porque en realidad en algún lugar estamos haciendo muy mal. No sé si a nivel de Jarvis, pero tenemos 2 diputados que en este momento están siendo acusados. Uno de hecho está imputado y preso por el tema del tráfico de drogas.
Y que, la pucha, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo es que pudo pasar todos los controles que existían? Y muchos, Sebastián, de que mencionas ese punto, nomás también llegaron a financiar campañas políticas de políticos que llegaron a ser incluso intendentes o representantes de ciertas zonas. Recordemos eso casos, es muy importante, sí. El Eneco. Exacto, y el de Cucho también. El de Cucho también, claro. Cucho Cabañas. Cucho era, sí. Ese tipo de cosas, lo que a mí me preocupa mucho es que se están normalizando y también me da mucha bronca, ¿verdad? Porque a mi mejor amigo, al fiscal Marcelo Pecci, le mató el narco. Sí. Entonces, y el narco es uno solo en todo el mundo. O sea, puede tener diferentes caras a los carteles, pero el modelo de negocio es exactamente el mismo. Y el modelo de negocio es que se munen de instituciones estatales creadas al amparo del Estado liberal moderno y las pervierten. Porque como dice mi gran maestro de ciencia política, el profesor Juan Mario Solís Delgadillo, doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, dice, no es cierto que haya estados fallidos, no hay estados fallidos. Lo que hay son estados cooptados por la mafia. El narco no te va a hacer una autopista de 2.000 kilómetros, eso lo hace el Estado. El narco no te va a construir una terminal aeroportuaria, te va a hacer una pista de aterrizaje donde pueda bajar su cocaína. El narco no te va a hacer un puerto, no te va a hacer una escuela donde la gente realmente sea libre. Te va a hacer, como hizo Pablo Escobar, otro gran bandido, unas casas para la gente pobre. Pero resulta que hoy vivimos en una época en donde endiosamos ese tipo de modelos, ¿verdad? Así es. O sea, si ustedes ven el playlist, no les quiero preocupar, pero los que tienen hijos adolescentes, vean cuál es el playlist de su hijo en las plataformas de video. O sea, es El Patrón del Mal, La Reina del Sur, Breaking Bad. Los chicos ahora quieren ser así. Sí, básicamente. El Chapo, Narcos 1, 2 y 3. Entonces, es como que estas personas que están muy bien contadas la historia, o sea, eran chicos pobres que se encontraron con un caso que les tocó a ellos, como a muchas otras personas, de corrupción de las instituciones públicas. Pero resulta que ellos decidieron ser más guapos y convertirse en sicarios. Y todos lo aplaudimos. Entonces, hay un movimiento contra cultura que nosotros necesitamos hacer, porque esas personas no pueden gobernar un Estado. No están preparadas para ello. Pero el nivel de madurez, que era el cuarto punto que les iba a decir que toca en esta campaña, es que el comunicado de significancia de corrupción de dos personas, nada menos que de un expresidente y un actual vicepresidente, convierte a esta campaña política nacional en un plebiscito en contra o a favor de la corrupción. Y yo particularmente no creo que la corrupción sea un issue para la gente. No creo. No, vos viste que las implicancias que han tenido en las campañas, en los mitines, o sea, no. Si después finalmente termina perdiendo el candidato A, el candidato B que estaba vinculado con el declarado A o B, bueno, tendremos que hacer un fino estudio para saber cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Pero lógicamente uno le pregunta a la gente, yo hace 9 años trabajo en el tema de economía informal, vos le preguntás a la gente, vos sos corrupto, y te dicen que no. Y después a renglón seguido le decís, vos pagás impuestos, y te dicen que no. Y vos le preguntás, pero si me acabas de decir que no sos corrupto, y no, pero ¿quién lo paga impuestos? Los boludos no van a pagar impuestos en este país. Entonces voy a decir, híjole, qué complicado es entendernos de esta manera, ¿verdad? Y no es que yo justifique, sino que comprendo de que haya gente que piensa que le está jodiendo, entre comillas, a alguien con esa actitud. Pero en realidad lo que estamos haciendo es minando nuestras propias instituciones. Y no es que yo quiero pagar más impuestos, ni mucho menos. O sea, no yo pagar ni un impuesto más a nada. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo entonces en la percepción? Y lo que ocurre es que finalmente la gente dice, si yo voy a pagar impuestos para que roben, entonces no voy a pagar impuestos. Pero dos cosas malas no suman una buena. Y meter eso en la cabeza de la gente es tocarle, es como si fuese que hables de su vida íntima. Se enoja la gente, se enoja. Yo tenía que dar una charla hace poco y quería hablar sobre el tema de deshonestidad. Me pidieron que saque la palabra deshonestidad del título de la charla, porque es muy fuerte. Y esa es la idea, le dije. Sí. La idea es que sea fuerte, ¿verdad? Y ahí pasamos lo que vos decías, ya la razón se pierde, uno lo toma personal. No, es que ya el debate cae, viste, porque es lo que hablamos,
hay plazos electorales para hacer campaña y eso tiene un sentido sano que es, entre comillas, que no sean los 5 años de derroche y de dejar que la actividad incluso económica pueda seguir su curso, ¿verdad? Sí. Y no obstante, vos ves que prácticamente no soy un experto ni he seguido con mucho, pero no ha sido un partido, ha sido todo el sistema político que sigue un esquema y ahí vos tenés gente que está en el funcionario público y que sale entonces ya los fines de semana o entre semana, entonces vos decís... Es que lo que pasa es que la gente no puede criticar eso. La gente no segmenta el electorado. Y a mí me ha pasado, o sea, yo he recibido a docentes que venían con legítimas peticiones. Me decían, nosotros diputados venimos allá lejos y no tenemos agua corriente en la escuela. Y vos le querés ayudar y le ayudás, pero esa persona no te va a votar nunca, le va a volver a votar al mismo partido que dejó esa escuela en esas condiciones. Entonces en algún momento hay que madurar. Yo esto le digo a muchos políticos que me vienen a consultar. ¿Cuánto tiempo invertiste en gente que sabes que te va a votar para la reelección conforme a tu programa y cuánto tiempo gastaste? Y el tiempo que gastan en este tipo de cuestiones, que son finalmente parches a una reforma estructural que necesita el Estado, es mucho más, 70-30 más o menos. No, yo me fui y visité los asentamientos. ¿Y por qué vos tenés que hacer eso? Hay una institución, llamarla al director de la institución y mandarla a la miércoles. No vayan a creer que yo sabía esto cuando era diputado. Después de salir recién supe. Y pude ver desde afuera. Entonces, ese es un problema. Yo, como sé que nos queda poco tiempo, yo en 3 minutos más le quiero leer este artículo. Tiene Adelante. 2 páginas. Se llama Se busca políticos honestos para sociedades corruptas y lo escribió Gerardo Lechevalier cuando vivía en Paraguay. Dice, todos sabemos que la corrupción es abusar de lo ajeno para beneficio propio y que esta práctica empezó cuando Adán se robó unas manzanas. Después nos organizamos socialmente y los malos soberanos, patriarcas, jefes, jeques, reyes, emperadores, dictadores, hacían lo que les daba la real gana con su vida y propiedades de sus súbditos, basta ver sus palacios y catedrales, dice. Pero su comportamiento y el de sus aláteres eran aceptables mientras no afectaran demasiado el bien común. En caso de grandes miserias, fueran esta su responsabilidad o no, el mal soberano podría perder el trono y a veces hasta la cabeza. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, la percepción pública de la corrupción se ha convertido en uno de los factores que afectan más gravemente a las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social, por lo que la democracia, a diferencia de los demás sistemas políticos, se basa en relaciones de consenso y no de fuerza, en ciudadanos iguales ante la ley y en la libertad de expresión e información. Primera lección de la historia contemporánea es en este tema. A más democracia resulta más insoportable el conocimiento de a corrupción y de su impunidad. Pero ojos que no ven y corazón que no sienten, y algunos peruanos votaron por la reelección de Fujimori en aquella época, ¿verdad? La sabiduría popular, algunos llamamos resignación, otros pragmatismo, es tal que la corrupción sigue siendo tolerada mientras haya bonanza económica. Como sucedía antes de la tercera ola democrática, en su momento algunos argentinos defendieron al gobernante porque son corruptos, pero hacen y votaron por su reelección, estaba hablando de Menem, igual que otros peruanos. Como rumiaría Montesinos, ¿se acuerdan de Vladimiro Montesinos? Cuando él escribió este artículo estaba de moda. En su escondite bolivariano, mientras la crisis se mantenga dentro de lo psicosocial y no afecte a la economía, no se produce una crisis política. Segunda lección que también nos demostró muy a su pesar el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela, que fue el último presidente democrático, digamos, de Venezuela. Tercera, como la democracia, la corrupción es una preocupación ética de las clases medias. Y así quedó consignado un grupo focal realizado por la socióloga Graciela Romer, importante socióloga de Argentina, en Paraguay. Miren lo que dicen los paraguayos. Es cierto, tiene 18 años este estudio. Los más pobres solo tienen necesidades. Corrupto no es el que roba, sino el que no comparte. Y los más ricos solo tienen intereses. Negociado es un negocio en el que yo no participo. Qué notable. De Paraguay estamos hablando. Sí. Cuarta, el clientelismo y en general la actitud depredadora de nuestros compatriotas es tal que ser nombrado en un cargo público es la mejor manera de descubrirse centenares de parientes y amigos conocidos. Me consta, por eso es que el difunto político billonario Carlos Jan González de México decía que un político pobre es un pobre político. La quinta, descubierta en Argentina antes de la crisis actual por Graciela Romer, es que la corrupción tiene una dimensión estructural macroeconómica. Si la economía va bien, ¿cómo es que yo sigo tan mal? Sexta. Es procíclica la corrupción. Sí. Es opcional, no ofende. Si es opcional, no ofende. En México dice la vía rápida. Si lo querés dentro de 3 semanas, es gratis. Si lo querés ya, tenés que pagar extra. No se consideraba corrupción en esta época. Séptima, la corrupción no es un monopolio de su desarrollo, ni siquiera la impunidad. Actualmente en la Argentina, el 75%, estamos hablando de la época de las privatizaciones, de la producción está en manos extranjeras. O sea que la corrupción no puede ser 100% argentina.
Por eso es que el vicepresidente, cuando Tuto Quiroga de Bolivia solicitaba en una cumbre mundial que los índices para medir la corrupción se aplicaran a los países que la padecen, pero también a las grandes transnacionales que la promueven. Octava, la corrupción afecta al sector privado, tanto al público. En conferencia reciente por el Ciudadano en Buenos Aires, Luis Moreno Campo, el famoso fiscal anticorrupción, que es miembro de la Corte Interamericana Internacional, informaba en una consulta que el 75% de los empresarios argentinos reconoció haber vivido actos internos de corrupción. Novena, las reglas definen el juego. Otro excelente estudio por el Ciudadano, indicadores del gasto de publicidad en campañas electorales en Argentina, Chile y Perú, que es lo que estábamos hablando, dice de manera inapelable que hay menos corrupción en Chile. ¿Por qué? Porque el Estado proporciona espacio gratuito en medio de comunicación masiva a los candidatos y le prohíbe toda contratación adicional. Ojo al piojo. En otras palabras, los políticos necesitamos dinero. O nos los dan por las buenas de manera transparente o lo conseguiremos como sea. Lo demás es hipocresía. Gerardo fue 2 veces diputado en El Salvador, en el proceso de desarme de la guerra civil. Solamente eso. Ante el falso dilema de darles leche, y dice, a lo demás es hipocresía, y acá yo me baso, anclo en esto mi posición. Aprovecho la presente para anunciar a todos los que se rasgan las vestiduras, desde periodistas hasta antipolíticos, ante el falso dilema de darle leche a los niños o dinero a las campañas. Si la publicidad fuera gratuita, las necesidades y la corrupción de los partidos se reducirían en un 90%, dice. La décima acaba de ser plasmada en Economist por la chilena Marta Lagos de Latinobarómetro. Dice, los latinoamericanos confiamos menos en los demás, o sea, en nosotros mismos, que en los partidos políticos, por algo será. Eureka dice, queda demostrado pues como ya lo sabíamos que los humanos somos pecadores y nuestras sociedades son corruptas. Ahora, ¿cómo conseguimos políticos honestos? Y son 5 cosas y con esto termina. Conviene reconocer muchas veces con vergüenza que todos somos un reflejo de nuestra sociedad, inclusive los políticos. Y la caridad no empieza por casa. Yo no pago mis impuestos, o sea que le robo al Estado y a mis compatriotas para que no se lo robe otro. Qué bonita excusa para delinquir. Imaginémonos que este principio se utilizara más frecuentemente y, por ejemplo, me robo este automóvil para que no se lo robe otro. Asalto a este cristiano para que no lo haga otro. Segundo, la construcción de nuestros escasos valores por el consumismo mediático y el neoliberalismo nos ha dejado como única meta de superación social la obsesión de enriquecernos como sea. Ya nadie sueña con ser cura o maestro y la solidaridad se ha reducido a un pequeño partido polaco, dice, partido político polaco. ¿Cuán cierta será la afirmación de Honoré Balzac que dice que detrás de cada fortuna hay un crimen? 3. Según Christian Grunberg de Poder Ciudadano, el tango de la corrupción se baila de a 3, no de a 2. Un corrupto, un corruptor y una sociedad indiferente. Los corruptos, sean estos políticos, militares, narcoempresarios y sus hijos, añado, porque en El Salvador la mejor manera de lavar dinero es heredándolo, dice él, deben ser castigados. Cuando menos socialmente para empezar, o será tan difícil negarles el saludo y rechazar sus invitaciones. El éxito de una persona, 4, es en un cargo depende fundamentalmente de los criterios para contratarla, mientras los requisitos de nuestras sociedades para sus políticos sean la mentira, la corrupción, el oportunismo, el clientelismo, el populismo, la demagogia, no debería sorprendernos que así sean los postulantes. 5. Los políticos, como todos los humanos, respondemos a incentivos, los votos y el dinero. Aunque se entiende que a los honestos este les sirve para conseguir a aquellos y a los otros también, pero en menor proporción. La sociedad tiene que encontrar fórmulas para que la lucha por ambos se haga de manera transparente. Y al final dice, yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero pocos queremos y menos tratamos. Por eso concluyo con mi experiencia personal. Es muy fácil ser honesto, basta con ser transparente. Muy bueno. Gerard Le Chevalier, gran amigo. Lo ¿Pueden extrañamos. googlear con el nombre y el Sí, artículo? sí, el ¿Puedes repetir, artículo. por favor? Gerard Le Chevalier con L, Sí. de lluvia, y el artículo se llama Se busca políticos honestos para sociedades corruptas. Recomendadísima la lectura. ¿Alfredo? ¿Sebastián? Sin palabras. Sí, nada que agregar. Sebastián Hacha, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, a prepararse ya y realmente a ver si es que, como dice Kahneman, podemos pensar en lento para el proceso de elección de nuestros candidatos. Ojalá. Y reflexionar sobre el pasado de los candidatos, porque es muy probable que lo que hagan en el futuro sea exactamente igual. Gracias, Sebastián, que tengas un buen jueves. Gracias igualmente. Josema, llegamos al punto final. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Que tengan un buen jueves. No te pierdas